Hola, muy buenos días, familia y amigos. Es un gusto, de verdad, un placer, un privilegio enorme para mí el poder compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes a través de este medio. Esperamos de corazón hayan tenido una excelente semana, un muy buen comienzo de mes, recordándoles, como siempre, no desmayar, perseverar, persistir en la oración, en el ruego, en esa confianza que necesitamos tener en nuestro Dios y Padre eterno. Vamos a orar y a pedir a nuestro Dios que nos enseñe, que afirme su verdad en nuestro corazón. Espero ya tengan listo el trozo de pan y la copa con jugo para al final de la enseñanza compartir juntos la cena que el Señor instituyó. Así es de que les invito para que oremos juntos y le pidamos con esa devoción que nos enseñe por su palabra. Padre, estamos muy agradecidos contigo por este nuevo día, por este primer domingo del mes de mayo. Señor, gracias por tu inmenso amor, por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Yo te suplico que afirmes tu verdad en nuestro corazón. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en este mundo, Señor. Cada vez tristemente vemos cómo las personas se alejan más y más de ti. Cada vez con tristeza vemos, Señor, cómo tu palabra cada vez se tiene en poco. Cada vez como las personas, Señor, ignoran lo que tú por décadas nos has venido hablando. Yo te ruego que podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Te imploro por las personas que están escuchando este mensaje, Señor, para que al igual que a mí, nos edifiques por medio de él y nos ayudes, de verdad, a permanecer en ti y tu palabra en nosotros. Yo te quiero rogar por las personas que están en alguna condición difícil en este momento, por todos los que se encuentran tal vez en un hospital o clínica, como en el caso de mi suegra, para que tú les ayudes, para que tú les fortalezcas, les vivifiques, para que tu Santo Espíritu les dé el aliento en tanto obras en sus vidas, Señor, o se dan los procesos clínico-médicos que estamos aguardando. Señor, confiamos en ti, sabemos que tus tiempos son perfectos, sabemos que tu voluntad también lo es, y solo queremos descansar en tu soberanía. Tú sabes de verdad lo que haces, Padre. Queremos descansar en ese dulce y amoroso cuidado que tienes de nosotros. Oramos por todas las personas que hoy están desconsoladas, por los que están teniendo luchas de cualquier naturaleza, para que tu fuerza, Señor, tu fortaleza y sobre todo esas promesas que nos has hecho se mantengan intactas en sus corazones. Te ruego para que este medio virtual, para que el sonido esté claro, para que principalmente tu palabra nos edifique y podamos de verdad seguir estableciendo nuestra vida en ti y en esa verdad eterna que nos vienes enseñando. Te lo pido con profunda devoción y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, qué bueno verles. Bueno, les estoy viendo, los que se están conectando, no cara a cara. Pero damos gracias a Dios de verdad por este medio que nos concede, que nos permite usar para juntos poder meditar en la verdad de nuestro Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, de verdad que todos los miércoles nos reunimos a orar por la salvación de este mundo, porque como oraba hace un momento, haya verdadera sensibilidad en el corazón de las personas para que haya cambios de fondo, más que de forma, porque lo importante es que haya un cambio en el corazón, ¿verdad? Y eso solamente lo puede operar Dios en cada uno de nosotros, así como la perseverancia de la cual también estaba orando. Esta semana pensaba mucho en eso y recordaba lo que sucedió el 31 de octubre del año 1517. Este día particularmente, un monje agustino llamado Martín Lutero clavaba en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg 95 tesis sobre las indulgencias. Como sabrán, las indulgencias eran más o menos como los decretos establecidos por la iglesia en ese tiempo, la iglesia tradicional, como parte de las normas que debían obviamente seguir cada uno de los que, valga la redundancia, seguían esta religión.
Pero la intención de Lutero era de llevar a cabo una discusión académica sobre esas tesis que él proponía referente a esas indulgencias. Y eso era muy común en la época. Pero en vez de eso, en vez de causar ese efecto en la iglesia católica sintió como una especie de desafío de parte de Lutero hacia las cosas dogmáticas que la iglesia estaba estableciendo, o que a través de la historia desde el siglo I, porque recordemos que el papado comenzó en el siglo I de nuestra era, y a partir de ahí pues se han venido escribiendo las famosas encíclicas papales, que son como una especie de dogmas, ¿sí? O de instrucciones o de decretos más bien dados por la iglesia para todos sus seguidores. Entonces Lutero fue visto por ellos más bien como una amenaza y tuvo que enfrentarse en muchas ocasiones a debates y discusiones, y luego fue acusado por un tribunal de la época como hereje y estaba a punto de ser sentenciado a la hoguera. Aunque nos parezca cruel, pero todavía en esa época los herejes eran quemados vivos juntamente con sus escritos, que en ese tiempo la iglesia consideraba heréticos o que eran una amenaza para ellos. Pero me encanta lo que Lutero dijo frente a sus acusadores en esa ocasión. Voy a citarlo de manera textual. Él dijo: a menos que se me persuada por testimonio de las Escrituras o por razonamientos evidentes, porque no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas y los concilios, puesto que han errado y se han contradicho a menudo. Me siento vinculado con los textos escriturísticos, dijo Lutero, que he citado, y mi conciencia continúa cautiva por la palabra de Dios. Ni puedo ni quiero retractarme de nada, refiriéndose a las 95 tesis que había colocado allá en la puerta de Wittenberg, porque no es seguro, hablando de que no se va a retractar, ni honrado actuar en contra de la propia conciencia. Esta declaración de Martín Lutero sería tomada como el principio de lo que llegaría a conocerse como la Reforma Protestante. Debo decir que en el siglo XVI, antes de la Reforma, la situación espiritual del mundo era bastante crítica, por no decir caótica. En primer lugar, existía una evidente corrupción y nepotismo dentro del papado. El estilo de vida de los papas, el interés económico que tenía la Iglesia de Roma y la constante lucha de poderes entre ellos dejaba a la luz la condición espiritual de aquellos representantes de Cristo. Y en segundo lugar, la ignorancia de las Escrituras era enorme. Esto no solamente se daba entre el pueblo, sino también entre los sacerdotes, los cuales no conocían bien las Escrituras. Esto llevaba a que las personas creyeran cualquier superstición. La idea de las indulgencias fue aceptada debido a la ignorancia que las personas tenían de las Escrituras. ¿Saben? Tenemos la misma crisis espiritual dentro del cristianismo del siglo XXI. Los ataques son tanto internos como externos. Los ataques internos provienen de pastores que engañan a las personas con la teología de la prosperidad o con reclámalo, exígelo, recíbelo. Y entre el pueblo de Dios, debo decirlo, existe un analfabetismo bíblico impresionante, que en una era de comunicaciones como la que tenemos ahora es realmente sorprendente para mí, ya que a través de todos estos medios virtuales, las redes sociales, podemos de verdad conocer doctrina verdadera. No todo lo que se publica, no todo lo que se sube a las redes sociales es una sana doctrina. Pero también, en cuanto a la formación teológica, dentro de los seminarios tenemos profesores que en vez de enseñar las Sagradas Escrituras, se dedican a cuestionar la palabra de Dios y su inerrancia. Como también creemos, o mejor, tenemos a cristianos que dicen creer en la palabra de Dios, pero que al verse presionados
con las verdades bíblicas, simplemente dicen que no creen en un pasaje o en otro, porque no lo conocen realmente, entonces simplemente se dejan envolver y se dejan llevar, como dice el apóstol Santiago, como una corriente, como una ola, como el mar ondulante. La filosofía que rodea nuestro mundo el día de hoy, esa filosofía posmoderna, donde todo es relativo y cada cual tiene su opinión sobre las cosas, ha permeado hoy la fe de la Iglesia. Esto ha llevado entonces a las personas a simplemente aceptar cualquier enseñanza porque se amparan en las Escrituras. Y repito, no todo lo que se cite fuera de contexto en las Escrituras podemos considerarlo buena doctrina, porque las herejías o las falsas doctrinas precisamente vienen de torcer, de tergiversar o de acomodar la palabra de Dios a los caprichos de hombres o simplemente a las visiones de hombres. Entonces, todo esto que acabo de decir lo digo porque necesitamos una reforma, no del siglo XVI como la hizo Lutero, sino una reforma en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Ahora, ¿cómo comienza una reforma? Vamos a estudiar un pasaje hoy o un capítulo de un texto que nos va a enseñar la reforma que efectuó un hombre llamado Ezequías. De una vez les invito para que se ubiquen en sus Biblias, en el segundo libro de Crónicas, por favor, Antiguo Testamento, por supuesto, segunda de Crónicas, capítulo 29. Es un texto extenso y voy a leer a partes del mismo. Les animo de una vez para que lo lean en su casa detenidamente, versículo por versículo, y puedan ver lo que este hombre Ezequías iba a hacer o hizo para restituir la adoración a Dios y desde luego retomar las directrices que él dio. Ezequías, de acuerdo a la historia, fue el rey número 13 que reinó Judá. El nombre Ezequías significaba o significa Jehová fortalece o Jehová es fortaleza. La mayoría de los reyes que antecedieron a Ezequías fueron reyes paganos. Incluso Acaz, el padre de Ezequías, llevó una vida llena de perversión porque introdujo muchas costumbres paganas e idólatras, ignorando los llamamientos que Dios le había hecho por medio de los profetas Isaías, Oseas y Miqueas. Cuando vemos la época del reinado de Acaz, sin duda podemos llegar a la conclusión que era una época de mucha oscuridad espiritual y de ahí la importancia de una urgente reforma. Es igual hoy en día. Hoy estamos viviendo tiempos de oscuridad espiritual y por eso la reforma. El término reforma o reconstrucción se refiere a la restauración de algo a su estado original o a un estado mejorado, a menudo en el contexto del tiempo mesiánico o de la vida de un creyente. Implica, escúchame bien, una reforma implica un cambio de adentro y una ratificación y renovación hacia lo que Dios realmente desea. Entonces, para hablar el mensaje de hoy lo he titulado Tiempo de Reforma. Como ya lo dije, vamos a hablar del segundo capítulo de Crónicas, capítulo 29. ¿Qué es lo primero que debe suceder para que haya una reforma espiritual? Volver el corazón a Dios. Vamos a leer juntos 2 Crónicas 29 de los versos 3 al 11. 2 Crónicas 29 del 3 al 11. Dice el texto: en el mes de Aviv, este mes corresponde a mediados de marzo o abril de nuestro calendario occidental. Dice: en el mes de Aviv del primer año de su reinado, Ezequías ordenó que las puertas del templo se abrieran y fueran reparadas. Después reunió a los sacerdotes y a sus ayudantes en el patio que estaba al este del templo. Escúchenme lo que les dijo Ezequías a estos hombres. Escúchenme con atención, dice el versículo 5. Es urgente
que ustedes se preparen para honrar al Dios de sus antepasados y que preparen también su templo. Me encanta como dice esta versión, urgente. Saquen de allí todo lo que a Dios no le agrada. Dice el verso 6, nuestros antepasados dejaron de adorar a Dios y abandonaron su templo. Desobedecieron a nuestro Dios, pues cerraron las puertas de su templo y dejaron de adorarlo. Apagaron las lámparas, dejaron de quemar incienso y no volvieron a presentar ofrendas en su honor. Por eso, dice el verso 8, Dios castigó a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Fue tan terrible el castigo que no salíamos de nuestro asombro, dice Ezequías. Nuestros padres murieron en batalla y nuestros enemigos se llevaron prisioneros a nuestros hijos, hijas y esposas. Versículo 10. Pero si hacemos un pacto con nuestro Dios, podremos volver a agradarle. Dios los ha elegido a ustedes para que estén siempre a su servicio y para que lo adoren. Por eso, ahora les pido, amigos míos, que no sean perezosos y cumplan con su deber. ¿Qué estaba haciendo aquí el rey Ezequías? Simplemente recordarles a cada uno de ellos lo que Dios había establecido desde el comienzo respecto a la adoración y a quienes debían administrar las cosas del templo, como dice el libro de Números en el capítulo 3. También les recordó por qué causas había venido el juicio de Dios sobre el mismo pueblo, sobre Judá y Jerusalén. La razón claramente la vemos en el texto. Habían abandonado el pacto que habían hecho con Dios. Era urgente, por eso Ezequías dice, es urgente que se preparen para honrar a Dios y que preparen también su templo. ¿Saben? Nosotros no podemos pretender que recibamos las bendiciones de Dios. No podemos pretender que Dios restaure cosas en nuestra vida. No podemos pretender que las relaciones mejoren o que las cuestiones en general mejoren si nosotros no nos volvemos primeramente a Dios. Muchas personas tal vez oran, muchas personas tal vez piden que se ore por situaciones puntuales que están viviendo a nivel intrafamiliar o a nivel incluso económico, a nivel relacional. Ven que sus vidas están como atrapadas en un círculo vicioso, como que no salen de allí, como que no hay realmente, y lo digo de esos términos, bendición en sus vidas. Y repito, no solamente son bendiciones materiales, porque la mayoría de gente, y tengo que decirlo, buscan a Dios solamente por lo que se puede ver y palpar, solamente porque le soluciona el problema mediático, como lo he dicho en varias oportunidades. A mí me encanta porque aquí Ezequías, cuando ocupa el trono de Judá, no está pensando en reformas sociales, políticas, gubernamentales o cómo mejorar las relaciones de ellos con las otras naciones. Tampoco está pensando en reformas a la salud, no está pensando en cómo traer mejores tiempos a la nación en términos, como ya lo dije, económicos o sociales de bienestar, sino urgentemente hay que sacar todo lo que a Dios no le agrada. Eso es un mensaje para nosotros. Seguramente en nuestra vida todavía hay cosas que a Dios no le agradan. No estoy diciendo, como lo he dicho también en muchas oportunidades, que seamos perfectos. Siempre lucharemos con el pecado. Pero cada día nosotros debemos limpiar más y más y más nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestro espíritu de todo aquello que no le agrada a Dios. ¿Cómo puede Dios habitar en un lugar donde todavía se consiente el pecado de cualquier manera, por la razón que sea? No podemos usar el término que usan muchas personas de que el fin justifica los medios. No es así. Con Dios las cosas son o no son, es blanco o es negro, se obedece o se desobedece. No hay términos medios. Recordemos siempre, queridos amigos, la obediencia a medias es desobediencia. Así lo dice el Señor en su palabra. Por eso el Señor dice, el que no es conmigo está contra mí. Y por eso, como le estamos estudiando con algún grupo
de los de entre semana de Conociendo a Dios. Estamos estudiando precisamente Deuteronomio y esta semana hablábamos de la elección que Dios había hecho a su pueblo. Elijan, pongo delante de ustedes la vida o la muerte, el bienestar o el caos. Pongo delante de ustedes el bien o el mal. Elijan. Dios da la elección. Siempre Dios ha dado la elección. Dios nunca ha cortado la voluntad del hombre. Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles como los que vive Lutero en la introducción que hice hoy. Hay aún peores, son tiempos de profunda oscuridad, donde, como dice el profeta Isaías, el hombre cada vez llama más a lo malo bueno y a lo bueno malo. Si no se vuelven a Dios, por supuesto que seguirán en esa caída descendente, en esa espiral descendente, en ese camino que dice Proverbios, es camino de muerte, aunque el hombre piensa que es camino de bien. Entonces, lo que dice Isaías es urgente. Preparen sus corazones, a manera de paráfrasis, preparen sus vidas, preparen todo para restaurar la relación con Dios. Hagamos de nuevo, renovemos ese pacto con nuestro Dios para poder ver entonces su mano. En segundo lugar, debían consagrarse a Dios. Lean conmigo los versos 15 al 19 de este pasaje de Segunda de Crónicas. Versos 15 al 19. El segundo aspecto entonces es consagrarse. Primero es volver su corazón a Dios y en segundo lugar consagrarse para Dios. Lo primero que tenían que hacer era purificarse. Noten lo que dice el verso 15 al 19. El día primero del mes de Abib, todos ellos obedecieron al rey siguiendo las instrucciones de la ley de Dios. Noten, de la ley de Dios. Como recordarán en el pasado, Dios por medio de Moisés también le había dicho a su pueblo que ellos para presentar algo a Dios primero debían purificarse, limpiarse externa e interiormente de sus pecados para poder entonces presentar un sacrificio agradable a Dios. Dice, de inmediato reunieron a sus parientes y todos se prepararon para adorar a Dios. Luego los sacerdotes entraron en el templo para prepararlo, encontraron muchos objetos que no agradaban a Dios y los sacaron al patio del templo para que los ayudantes los tiraran al arroyo llamado Cedrón. Tardaron 8 días, dice el texto, en preparar la parte de afuera del templo y otros 8 para preparar el interior. ¿Se notan lo que nos está enseñando aquí Dios? ¿Lo pueden ver? 8 días para limpiar y sacar todo, preparar todo, y para el interior también. El día 16 del mes de Abib terminaron de hacer todo esto. Y luego fueron al palacio del rey Ezequías y le dijeron, ya terminamos de purificar el templo, incluyendo el altar de los sacrificios, la mesa de los panes y todos los utensilios. También hemos preparado y colocado ante el altar todos los utensilios que desechó el rey Acaz cuando desobedeció a Dios. Aquí viene entonces la segunda parte. La primera era la purificación y luego vendría el aspecto de la santificación. La purificación entonces implicaba una limpieza física, moral y espiritual de cuanta cosa pudiera manchar la relación del hombre con Dios. La purificación se halla frecuentemente expresada en el Pentateuco como exigencia sacerdotal, como le mencionaba hace un momento, para preparar el culto del templo y como control del pueblo por parte de los sacerdotes, dado el sistema teocrático que Dios había establecido después de la cautividad. Así de que todos, y no solamente eran las personas, ellos debían purificar sus vestidos, su relación conyugal, debían limpiar todo, absolutamente todo, tanto dentro como fuera de su casa. El concepto de purificación entonces era algo importantísimo que Jesús mencionó en Mateo capítulo 15 cuando dijo, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Jesús entonces estaba condenando a los que se purificaban por fuera, pero por dentro estaban llenos de iniquidad. Léanlo en Mateo 23 del 25 al 28. Recuerdan que los fariseos
estaban juzgando a los discípulos de Cristo por comer con manos inmundas, pero Jesús dijo: ¿de qué sirve que el plato esté limpio por fuera si lo de adentro está sucio? Eso es lo que quiere Dios de nosotros: purificación, y en segundo lugar, santificación. Los levitas fueron los primeros en escuchar lo que Dios dijo por medio de Moisés y de santificarse. Luego limpiar la casa de Dios para así celebrar la Pascua. Miren lo que dice en 2 de Crónicas 29, versos 20 al 36. No lo voy a leer todo porque el tiempo es breve, pero dice 2 de Crónicas 29, 20 al 36, el versículo 20. Al día siguiente, muy temprano, el rey Ezequías reunió a los jefes más importantes de la ciudad y se fue con ellos al templo de Dios. Miren esto tan importante. Ezequías, el que era rey, el que gobernaba, fue muy temprano, juntamente con los jefes, a el templo de Dios. Dicen los versos siguientes, para que lo lean en casa, que llevaron ofrendas para pedir perdón a Dios por los pecados de la familia del rey, dice el verso 21, y del pueblo. Dios había establecido eso así. Dice más adelante que mientras presentaban los sacrificios, el pueblo adoraba a Dios de rodillas, y el coro cantaba, y los sacerdotes tocaban trompetas. Miren el verso 29 de capítulo 29, segunda de Crónicas 29, 29. Al terminar, el rey y todos los que estaban con él también se arrodillaron y adoraron a Dios. Aquí está la parte de la santificación. Purificación y santificación como una parte de la consagración. ¿Se dan cuenta? La consagración implica esas dos acciones: purificarse y santificarse. ¿Cómo nos purificamos nosotros? Precisamente confesando los pecados. ¿Y cómo nos santificamos? Apartándonos de los pecados. ¿Se dan cuenta? Purificar, confesando. Santificar, apartándonos. Dice el verso 31 de 2 Crónicas 29. Después de esto, Ezequías animó a la gente para que también llevaran al templo de Dios sacrificios y ofrendas de gratitud, como señal de que se habían comprometido a obedecer a Dios. Subrayen allá sus vidas ese verso 31 de 2 Crónicas 29. Y todo el pueblo le llevó a Dios con toda sinceridad sacrificios y ofrendas de gratitud. Salto a los versos 34 y 35, dice: cuando Ezequías les ordenó a los ayudantes de los sacerdotes que se prepararan para adorar a Dios, ellos lo hicieron de inmediato. Así fue como se volvió a rendir culto a Dios en el templo. Y el verso 36 dice: y como Dios los había ayudado para que hicieran todo esto rápidamente, Ezequías y todo el pueblo se llenaron de alegría. ¿Se dan cuenta? La santificación, como todos sabemos, es un estado de permanente separación para Dios. Tomen nota de 1 Corintios 1:30, donde dice: gracias a Él, a Dios, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Una separación definitiva del mundo es el que nos manda Dios a nosotros. Así como el Señor oró por sus discípulos en Juan 17, cuando le pidió al Padre: tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. La verdad de Dios nos ayuda a ustedes y a mí a permanecer santificados, apartados para Dios, apartados del mundo, apartados de la filosofía, apartados de la religión, apartados de las falsas enseñanzas. Así es de que es importantísimo este segundo aspecto que estamos viendo. Ese es un tema muy importante que recorre toda la historia de Israel. Cuando el pueblo de Dios adora a Dios como Él lo ha establecido y lo hace con un profundo deseo de rectitud al Señor, entonces Él bendice a su pueblo, haciendo que realmente impacte en el mundo poderosamente. Y aquí quiero decir una observación. ¿Qué tanto estamos impactando en nuestras familias?
qué tanto estamos impactando a nuestro entorno donde vivimos o donde trabajamos. ¿Cómo impactamos a las personas con las cuales nos relacionamos? Porque no se trata de impactar a los que se reúnen con nosotros en un grupo un domingo o en un grupo de estudio, no, se trata de impactar el lugar donde hay oscuridad. Hemos sido llamados por Dios para eso. ¿Ustedes creen que estamos adorando a Dios conforme a lo que hacía Ezequías? ¿Piensan ustedes que hoy los que dirigen se santifican día a día, se apartan día a día? ¿Ustedes ven hoy en el pueblo de Dios un anhelo profundo de reformar sus corazones conforme a lo que Dios dice? Y para ti, mi querido amigo o amiga, ¿deseas con todo tu corazón hacer lo recto ante los ojos de Dios? Son preguntas que solo el Espíritu te puede responder. Dicho todo esto y hecho todo esto por parte de Ezequías y el pueblo, entonces el tercer aspecto o el resultado de esa reforma es la restitución de la comunión. Lean en casa 2 de Crónicas 30, del 1 al 27. Yo voy a leer apenas unos pocos versículos del 6 al 10 de 2 de Crónicas 30, del 6 al 10. La restitución de la comunión. Israelitas, solo ustedes han quedado con vida después del ataque de los reyes de Asiria. Dejen de comportarse con la misma maldad de sus antepasados. Ya es tiempo de que vuelvan a obedecer a Dios. Vuelvan a hacer un pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice acá: y Dios entonces traería la restauración a sus vidas. Vengan al templo que Él mismo eligió para vivir allí por siempre y adórenlo. Si lo hacen, Dios dejará de estar enojado con ustedes y volverá a aceptarlos. No sean tercos como sus antepasados, que por ser infieles a Dios fueron castigados con la derrota ante sus enemigos. Ustedes saben que digo la verdad. Y en 2 Crónicas 30, 21 y 22, tomen nota por favor, miren lo que dice: y por 7 días, en un ambiente de mucha alegría, todos en Jerusalén celebraron la fiesta de los panes sin levadura. Cada día participaban de la comida, presentaban ofrendas para pedir el perdón de sus pecados y le daban gracias a Dios. Por su parte, los sacerdotes y sus ayudantes alababan a Dios acompañados por sus instrumentos musicales. ¿Se dan cuenta? Ese fue el efecto de la reforma interior en el pueblo de Judá, en cabeza del rey Ezequías, que primero volvieron su mirada a Dios, restauraron su comunión con Él, limpiando antes cualquier cosa que estorbara su relación, santificando sus vidas en servicio a Él, en obediencia a Él, para hacer luz para los demás, y luego ahí sí volver a adorarle y restituir la adoración. 7 días de mucha alegría, donde participaron de la comida, de las ofrendas, y obtuvieron el perdón de Dios. Así es de que ese es el llamado de Dios para nosotros, queridos amigos, de la reforma espiritual que debe existir, así como lo hizo Ezequías. Nosotros somos llamados a eso exactamente. Miren lo que Dios nos dice a nosotros por medio de Pablo en su carta a los Romanos. Es un llamado para ti y para mí. Romanos capítulo 12, verso 1. Y el contexto de Romanos 12 está hablando precisamente de toda la obra de redención, de justificación, de reconciliación que Dios obró por medio de Cristo para que tú y yo pudiéramos volver a Él. Romanos 12, verso 1. Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Cuando aquí dice cuerpo, se refiere a espíritu, alma y el cuerpo físico. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. He leído este versículo 1
de capítulo 12 de Romanos en la Nueva Traducción Viviente. Entonces ahí existió entonces o se dio la restauración. Volvió a su estado original la relación de este pueblo con Dios desde esa reforma que ellos hicieron en su interior. Una reforma espiritual, estimados amigos y amigas, es lo que se requiere para agradar a Dios y para poder ser luz para un mundo que está cada vez sumido en la oscuridad. 3 cosas para tener en cuenta. Debemos volver el corazón a Dios en una actitud de verdadero arrepentimiento. En segundo lugar, debemos consagrarnos a Él, apartándonos del mundo, de su cosmovisión, de sus deseos y de toda forma de religiosidad. Y en tercer lugar, necesitamos restituir nuestra comunión con Él para poder tener su bendición y sobre todo para poder tener la perfecta comunión que ustedes y yo necesitamos tener con Él. Vamos a orar y a tener listo el pan y el jugo para compartir la cena que el Señor instituyó. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este mensaje, Señor. Ay, Señor, vivimos tiempos tan difíciles, Señor, donde lastimosamente esa cosmovisión posmoderna ha permeado el pensamiento de muchos en tu iglesia, esa iglesia que tú compraste con precio de sangre, esa iglesia que redimiste, ese pueblo, Señor Dios, que tú mismo apartaste para ti, pero que desafortunadamente todavía no ha entregado completamente su vida a tu señorío y dirección. Yo te ruego por las personas que escuchan este mensaje, para que al igual que Ezequías, operen una restauración total en su relación contigo, que reformen su forma de relacionarse contigo, Señor. Aquellos que son religiosos, que dejen su religiosidad, que vuelvan su mirada a ti, Señor Dios, como dice tu palabra por medio del profeta Isaías. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Que nos purifiquemos, que nos santifiquemos a diario de toda obra que no sea agradable ante tus ojos, y que podamos cada día cuidar lo más importante, que es nuestra comunión contigo. En eso estemos dedicados para de esa forma recibir tu aprobación y ser luz para un mundo que necesita y que está en la oscuridad. Te lo pedimos de todo nuestro corazón, y ahora que vamos a compartir la cena, Señor, recordamos el sacrificio que hiciste a nuestro favor. Lo hacemos con profunda gratitud, Señor, recordando que nos sacaste de la esclavitud del pecado y nos trajiste a la perfecta libertad en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar, y compartimos este jugo y este pan en memoria de ti, como lo estableciste con tus primeros discípulos. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a compartir la cena recordando lo que el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en 1 Corintios 11, versos 23 al 26. Voy a leer este pasaje en la traducción en lenguaje actual. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Este trozo de pan, como lo acabamos de leer, nos recuerda el sacrificio de Cristo. Él murió por ti y por mí, para eximirnos de la condenación, del efecto del pecado, para borrar nuestra rebelión y hacernos aceptos a Dios. Recordemos al consumir este pan que Él entregó su cuerpo por ti y por mí. Dice el verso 25: después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Recordamos que Cristo derramó su sangre, y que en su sangre es que ustedes y yo tenemos la limpieza absoluta y total de nuestros pecados. Es un nuevo pacto que Él estableció con nosotros, y ojalá nosotros
no solamente cuando bebamos del jugo de esta copa. Recordemos y renovemos el pacto de obediencia y de amor a Él, sino todos los días. Bebamos del jugo. Dice el verso 26, así que cada vez que ustedes comen de ese pan o beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor hasta en que Él vuelva. Padre, gracias una vez más por ese nuevo pacto, Señor, en tu sangre. Gracias porque ya a través de tu sacrificio, Señor, nos diste vida y ya no tenemos que hacer sacrificio alguno como lo hacían en la antigüedad los primeros seguidores tuyos, tus primeros discípulos, cuando tenían que presentar un becerro sin mancha, como aquel que tomara el lugar por sus pecados, sobre el que caerían todos sus pecados. Gracias porque tú eres ese Cordero de Dios que quitó nuestro pecado, Señor Dios, y nos hizo aceptos al Padre. Te pedimos que recordemos todos los días que nosotros fuimos liberados de la culpa y del pecado, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Gracias, Señor, y ayúdanos a anunciar esta maravillosa verdad a todo aquel que se encuentra en la oscuridad y que necesita, Señor, urgentemente reconciliarse contigo. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, como siempre, les animo para que compartan esta enseñanza con sus contactos. En breve la subiré a mi canal de YouTube, Pastor Ricardo González Velandia. Compártanla, por favor. Denle like en el canal de YouTube. Ustedes saben que el like es importante para que pueda haber más, por decirlo así, difusión de estos mensajes de este canal. Saben muy bien que mi esposa y yo tenemos solamente un deseo, y es que la palabra de Dios llegue a corazones de personas que la necesitan, como llegó a nosotros un día y transformó nuestra existencia. Así es de que también les animo para que sean parte del grupo de oración de los miércoles 7 de la noche y entre semana los grupos de estudio Conociendo a Dios. Si ustedes tienen en su corazón apoyar nuestro ministerio con Pili, con sus donaciones u ofrendas, créannos que son supremamente útiles para poder seguir subiendo contenido, grabando también estos mensajes y utilizando todas las herramientas que Dios nos da, literatura cristiana, etcétera, para llegar a personas que necesitan esa luz. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Están en nuestras oraciones, en nuestro corazón. Gracias por orar por nosotros y por este ministerio. Disfruten de este día precioso con sus familias y por favor no olviden, ustedes y yo somos la sal y la luz de este mundo. Un abrazo y nos vemos el próximo domingo.